Hoy vamos a ver algunas dimensiones más de la palabra. Diga conmigo, dimensiones de la palabra. Y para empezar tenemos que entender las maneras en que Dios nos da su palabra y cómo la palabra trabaja en nosotros, porque es algo vivo. Cuando nosotros estudiamos nuestra Biblia, lo hemos mencionado varias veces, no estamos leyendo cualquier libro. Estamos leyendo un libro espiritual, un libro que tiene una relación con el mundo espiritual bien poderoso. No es cualquier libro de literatura, no es un libro de historia, es la palabra de Dios. Entonces tenemos que comprender cómo es que Dios nos da su palabra, cómo trabaja su palabra en nosotros. Y voy a poner acá una gráfica. ¿Se recuerdan? Hace una semana vimos cómo a través del tabernáculo de Moisés, que nos revela el camino de la cruz para llegar al Padre, que nos revela la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, el carácter mismo de Cristo, y como nos revela Cristo Jesús, por supuesto que en el tabernáculo de Moisés encontramos también revelación, entendimiento de lo que es en sí la palabra de Dios, porque Cristo es la palabra. Y si el tabernáculo nos revela a Cristo Jesús, su naturaleza, nos revela también toda la profundidad, toda la altura, el ancho y el largo de la palabra de Dios. Es por eso que es muy poderoso cuando recurrimos al tabernáculo de Moisés para poder entender estos misterios, porque son misterios que están en la palabra de Dios, ¿sí? Se recuerda que la semana pasada vimos cómo por lo menos en las 3 secciones del tabernáculo de Moisés hay una diferencia en cuanto a nosotros entender la palabra, esa dimensión de entendimiento, ¿verdad? En el atrio es prácticamente donde hay un entendimiento de lo que son, pues, el contexto histórico de la palabra, las historias, todo lo que está en la Biblia, pero prácticamente casi esa manera en lo natural. No hay ninguna revelación de los misterios del reino de Dios cuando nos movemos en una dimensión de la palabra a nivel del atrio. Cuando tenemos bautismo, por supuesto, salvos con el poder de la sangre de Cristo, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo, que son 3 elementos que Dios nos da, o 3 recursos que Dios nos da para que nosotros podamos entrar a la dimensión del lugar santo, que es en donde empezamos a tener prácticamente ya una experiencia con la palabra de Dios. Pero sin estos 3 recursos no podemos nosotros entrar a esa dimensión de nivel del lugar santo de la palabra. Sin embargo, hay hermanos o cristianos que por no saber para qué recibieron el bautismo en agua y para qué recibieron el bautismo en Espíritu Santo y fuego, se quedan nada más allí, no hacen nada por entrar al lugar santo, por usar estos recursos y levantarse a otra dimensión, y se quedan, por supuesto, a nivel del atrio, movidos solo por el poder de Dios, por la luz de Dios, sin tener mayor conocimiento, entendimiento ni revelación de la palabra de Dios. ¿Amén? Y créanme que son bastantes los que se quedan a ese nivel. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos que logran entrar a esta dimensión del lugar santo, y muy pocos son los fieles y verdaderos que logran entrar a la dimensión del lugar santísimo en la palabra de Dios, en la relación con la palabra de Dios, que es lo mismo decir en nuestra relación con Cristo Jesús. Amén. Entonces esto es poderoso irlo entendiendo, y todos nosotros tenemos que formarnos como sacerdotes. Eso es a nivel del lugar santo, para poder entrar a la dimensión de la palabra a nivel del lugar santísimo, que es donde la palabra se convierte en nuestro gobierno, en nuestra soberanía. Es cuando Jesús se convierte en nuestro Señor, lo hacemos el Señor, ¿sí? Donde ya vivimos conforme a la palabra siempre, donde vivimos conforme a la voluntad de Dios siempre. Acá a nivel del lugar santo todavía, si nos va bien o si pues nos movemos conforme a la palabra, y cuando las cosas son adversas pues nos metemos y oramos y nos aferramos a la palabra de Dios. Sin embargo, como expliqué, cuando la tormenta pasa, muchas veces nos olvidamos de ello. Pero a nivel del lugar santísimo, ya la palabra de Dios es algo en nosotros. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, estamos bajo el gobierno, bajo la soberanía de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Bajo la autoridad de la palabra de Dios. Es por eso que en el tabernáculo habían banderas a los lados, y del lado de la mesa de los panes, que era el lado de la tribu de Rubén con las otras 2 tribus, era la bandera, era de una
rostro de hombre, que habla de la sabiduría, de la inteligencia, de la mente de Cristo. Y del lado de la mesa de los panes de la proposición, que era donde estaba la bandera de Dan, y que era un águila, de acuerdo a la tradición judía. Y el águila nos habla de remontarse sobre las alturas, remontarse sobre las tormentas. Eso es lo que aprendemos de la palabra. Nos aferramos de la palabra y nos remontamos con la palabra. Confiamos en la palabra en medio de cualquier tormenta. Nos aferramos de la palabra, confiamos en la palabra. Por eso aquí nos habla de la fe, de la fortaleza. Pero tenemos que hacer que eso sea algo permanente en nosotros. Entonces entramos al nivel del arca, que era del lado occidental del tabernáculo, con la bandera de la tribu de Efraín, de fructífero, y su insignia era un buey, donde nos convertimos en siervos, verdaderos siervos de Cristo Jesús. Pase lo que pase, nosotros les servimos por amor, ya no por las intenciones a veces malévolas en nuestro corazón, a nivel del atrio, incluso a nivel del lugar santo. A nivel del lugar santísimo es cuando nos convertimos en verdaderos siervos de Cristo, donde ya no buscamos el favor de los hombres ni agradar a los hombres, sino nuestra prioridad es darle contentamiento al corazón del Padre, sirviéndole a Cristo, siguiéndole de todo corazón, sirviendo a nuestro prójimo con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, porque sabemos que a Cristo estamos sirviendo. Amén. Eso es poderoso, mis hermanos. Así es que en estas dimensiones, a nivel del arca, vamos a entender un poco acá. A nivel, en el arca estaba en el lugar santísimo. Si recuerdan del tabernáculo de Moisés y de las figuras del arca, este mueble acá en el lugar santísimo eran dos muebles: el arca y el propiciatorio. Así que el propiciatorio es la tapadera del arca, una plancha de oro con dos querubines de oro puro, hecho de una sola pieza. Entonces era allí dentro del arca donde se guardaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, y una urna con el maná. Sin embargo, y como encima del arca estaba el propiciatorio, y sobre ese propiciatorio era que el sumo sacerdote ponía la sangre de la expiación una vez al año. Allí sobre esa sangre, por decirlo así, y en medio de los querubines que se tocaban las alas, porque así está su descripción, así fue como Dios ordenó que se hiciera, era allí donde se manifestaba la gloria de Dios, donde permanecía la gloria de Dios. Y desde este lugar era donde Dios hablaba. Ya conmigo, Dios hablaba, ¿sí? Desde ese lugar. ¿Sí? El sumo sacerdote y los sacerdotes, por ejemplo, cuando les tocaba ministrar, Moisés, ellos llegaban al altar de oro todos los días. Ahí hacían la oración, ahí quemaban el incienso de la oración. Era allí donde ellos intercedían por el pueblo. Y era desde allí donde ellos, así frente al velo, y ese velo tenía unos querubines, frente al velo era donde ellos escuchaban, era donde Dios les hablaba. Donde Dios les hablaba. Sin embargo, también dentro del arca estaban las tablas de la ley con los 10 mandamientos. Por lo tanto, a nivel del lugar santísimo, en el arca habían dos maneras en que Dios manifestaba su palabra, en que Dios daba su palabra: una manera escrita y otra manera oral. ¿Sí? Una manera escrita con las tablas y una manera oral. Su palabra la da de manera escrita, pero también la da de manera oral. ¿Está claro esto? Y eso se sigue cumpliendo en nosotros, porque nosotros necesitamos, mis hermanos, para crecer en la palabra de Dios, para subir cada vez a otras dimensiones de la palabra, tenemos que entender esto y tener claro entendimiento y convicción de esto: que Dios nos da su palabra de dos maneras, de manera escrita y de manera oral. Necesitamos los dos lados. Necesitamos las dos maneras en que Dios nos da su palabra. ¿Cuándo es que nosotros tenemos la experiencia con la palabra escrita? Cuando nosotros en lo privado estudiamos nuestra Biblia. Cuando oramos, estudiamos nuestra Biblia. Es allí con el Espíritu Santo. Él mismo nos enseña. Como vamos a ver más adelante, Él allí inspira su palabra.
Sí, a solas con Dios. Es una experiencia donde Dios nos da, mire, iluminación, nos da entendimiento, nos da revelación de una manera muy especial. Es allí en lo secreto, en lo privado, que Él, a través de su palabra escrita, que Dios nos da entendimiento de misterios que no nos los va a dar cuando nosotros estamos del lado oral de la palabra. Necesitamos tener esa experiencia. Y necesitamos también, porque así le place a Dios, no es un asunto de hombres, es la manera en que a Dios le place hacer las cosas. Y Él es Dios, Él es soberano. ¿Estamos? Entonces necesitamos también el lado de su palabra oral. ¿Cuándo tenemos esa experiencia? Pues cuando nos congregamos, así como estamos ahora, ¿sí? Él usa un vaso para dar su palabra, pero tenemos que tener convicción y también, por supuesto, discernimiento, ¿verdad? Pero convicción de que es Dios, oír la voz de Dios detrás de las palabras del que enseña, del que predica. Estamos. Entonces, allí en esta experiencia acá, Dios también nos da luz. Dios nos ilumina cosas que no nos va a dar cuando estamos en lo secreto, en lo privado, ¿sí? Dios tiene, miren, nos da ese balance. Necesitamos las dos cosas. Solo venir a escuchar prédicas, las enseñanzas, y no estudiar la palabra de Dios, no meditar la palabra, vamos a estar incompletos. No vamos a poder crecer en la palabra. De igual manera, si yo solo me conformo con estar leyendo las escrituras, estar leyendo, meditándolas, pero rechazo y no me parece asistir y congregarme y oír su palabra oral, también voy a estar incompleto. Porque Dios trabaja de las dos maneras. Nos da su palabra de las dos maneras. ¿Está claro esto? Y más, si nosotros también aprendemos a hacer lo que ya enseñamos en semanas anteriores, de cómo poder entender la palabra, cómo poder tener despierto nuestro espíritu y poder recibir el espíritu y la vida de la palabra, créame que entonces vamos a crecer en la palabra. La palabra de Dios va a ser algo vivo, va a ser algo emocionante para nosotros, y vamos a tener también la fortaleza para ponerla por obra. ¿De acuerdo? Necesitamos los dos lados en la manera en que Dios dispone darnos su palabra, de manera escrita en lo privado y de manera oral cuando estamos nosotros en una reunión. Es por eso que también entre Génesis y Apocalipsis dice que no tengamos la mala costumbre de no congregarnos. ¿Estamos? Porque hay un poder cuando nos congregamos. De hecho, hay un mover del espíritu de una manera especial cuando nos congregamos que cuando estamos a solas orando. O sea, son dos experiencias diferentes. Dios, y dejo claro esto, hay cosas que Dios nos va a dar solo cuando estamos en lo secreto, en lo privado con Él, en oración, en su palabra, en adoración. Y cosas que no nos va a dar cuando estamos en la congregación. Y hay cosas que Dios nos va a dar en la congregación de su palabra, incluso en la experiencia de la oración y la manifestación de su espíritu, que no se van a dar o no las vamos a experimentar cuando estamos a solas en lo secreto. Necesitamos los dos lados, tener ese balance completo. ¿De acuerdo? Y si somos fieles en hacerlo, Dios es fiel en darnos el espíritu y la vida de su palabra, la porción que necesitamos. Es por eso que tal vez cuando usted está estudiando, ha estudiado su Biblia y viene a la iglesia o va a una reunión, escucha la palabra, a usted se le ilumina. Usted, sí, eso era lo que, cosas que tal vez no había logrado entender cuando estaba estudiando la Biblia. Y hay cosas que cuando usted está acá, las escucha, no le quedaron muy claro, pero cuando usted va a la palabra y usted se deja guiar por el Espíritu, enseñar por el Espíritu, usted va a decir, sí, esto fue lo que dijeron allí. O sea, allí va a recibir usted el entendimiento, allí va a recibir usted la luz. Pero ¿qué si usted no hace eso? Es por eso que hay mucho problema en el pueblo de Dios en este tiempo, porque la mayoría se conforman solo con ir a oír la prédica del domingo, por ejemplo. Pero entre semana ni siquiera tocan su Biblia. Entonces son vulnerables a ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Y más si le gusta que le estén profetizando, no va a saber si lo que le están diciendo es acorde a la palabra, si es bíblico o no es bíblico. Y es por eso que hay mucho engaño, y el enemigo se aprovecha de eso, ¿sí? Porque está esa mala costumbre y cada vez es más eso de querer oír la palabra. Incluso ahora con la tecnología es buena si lo usamos para bien, ¿sí? Si lo usamos para bien. Pero
también se corre el riesgo de que ya solo es escuchar, pero no tocan su Biblia, no leen su Biblia. Por lo tanto, hay mucha ignorancia. Porque el 84% de lo que percibimos, de acuerdo a los estudios científicos, el 84% de lo que percibimos es por el sentido de la vista y un 10% por el sentido del oído. Entonces, si solo estoy oyendo, créame, no voy a crecer en la palabra de Dios. No voy a crecer en la palabra de Dios. Y tal vez lo que sí va a crecer es mi cabeza con conocimiento teórico, con teorías, pero no mi corazón, no mi espíritu. ¿Está claro esto? Necesitamos ese balance correcto, ¿de acuerdo? Y luego también, mis hermanos, necesitamos también entender que la palabra de Dios, ya sea de manera escrita o de manera oral, también la palabra tiene dimensiones en la manera en que Dios nos las da. Ahorita solo se las voy a mencionar y creo que traigo ahí una gráfica para que la podamos ver. Pero fíjese que la palabra de Dios viene, o Dios la envía, y se lo voy a mencionar acá. No vamos a ir a las citas porque son enseñanzas que va a dar después. Viene como fuego, como hielo, como espada, como martillo. A ver si recuerdan ustedes de los muebles del tabernáculo de Moisés. ¿Cuáles son los muebles que fueron hechos a puro martillazo? De una sola pieza. El candelero y el propiciatorio. Cuando veamos eso, vamos a entender cómo es que la palabra obra como martillo y qué es lo que quiere Dios hacer en nosotros cuando su palabra la envía de esa manera. ¿Sí? Entonces, por un lado, y lo puse así de esta manera, por un lado viene como fuego, como hielo, como espada, como martillo, pero también su palabra Dios nos la da muchas veces como agua, como pan, como miel, como leche. Y Dios es Dios, que Él sabe cómo balancearnos esta dieta de su palabra. Pero cuando entendemos, vamos a aprovechar cada porción de su palabra que nos dé. ¿Sí? Si viene como martillo, vamos a saber qué quiere Dios hacer en nosotros. Si viene como espada, vamos a saber qué es lo que Dios quiere con nosotros. Pero también Dios dice, bueno, ahora te toca leche, ahora te toca miel, ahora te toca como agua. Qué rico. Esa palabra me viene a nutrir, ¿sí? Viene a nutrir la palabra, ¿sí? Como agua, como pan, como miel, como leche. Pero luego Dios dice, bueno, ahora te toca un poco de esta otra dieta. Aquí va mi palabra como fuego. Y si no entendemos, entonces nos frustramos. Pero tan bonito que estaba, y ahora ¿por qué? La palabra me está golpeando, la palabra me está atravesando. No, mejor me voy a otro lado. Hace tiempo alguien dijo, no, yo mejor me voy de acá, porque la palabra es muy dura. Si no soportó el martillo, no soportó la espada, se perdió lo que Dios, o se perdieron, porque una vez se perdieron lo que Dios quería hacer en sus vidas. Se perdieron lo que Dios quería hacer en sus vidas. Porque a quienes eso les gusta cuando viene como panito, con mantequilla y leche. Mire la dieta que Dios nos da en su palabra. Ya vamos a aprender, eso está en su Biblia. ¿Ha visto usted eso en su Biblia? Sí. Entonces, pero qué rico, ¿verdad? El pan con mantequilla, con la leche. Y si no te gusta la leche, entonces tu agüita. Pero dice Dios, bueno, ya es suficiente con eso. Ahora vamos. Espíritu Santo, vamos con el martillo, vamos con la espada, vamos con el fuego. Los dos lados los necesitamos. Queremos crecer en la palabra de Dios. ¿Qué es crecer en la palabra de Dios de acuerdo a lo que hemos enseñado este tiempo? A ver, dígame. En primer lugar, que la palabra viva crezca en nosotros. Y segundo, amar la palabra, llegar a amar la palabra. Crecer en la palabra es llegar a amar la palabra para guardarla, para ponerla por obra. Pero crecer en amar la palabra implica amar su palabra, sea como sea que Dios nos la sirva. Sea si viene como espada, o sea si viene como leche, o si viene como hielo, o si viene como agua. De hecho, hay otras dimensiones de la palabra que
creo que las vamos a ir estudiando los días jueves, porque por otro lado, porque la palabra viene como rocío, viene como gotas, viene como arroyo. Eso está en Deuteronomio 32, en el canto de Moisés. Entonces, mis hermanos, el asunto acá, el principio, esencia de estas enseñanzas es que la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos en la palabra, que la palabra viva crezca en nosotros. Eso implica que la palabra de Dios no va a ser teoría para nosotros solamente, sino va a ser una experiencia, va a ser vida para nosotros. La palabra de Dios no la vamos a tener solo en nuestra mente, la vamos a tener en nuestro espíritu. La vamos a tener en la mente, pero de nuestro espíritu. La vamos a tener en nuestro corazón. Y esa palabra, escuchen lo que le voy a decir, la palabra en nuestro corazón es la que sana nuestra alma, es la que prospera nuestra alma. Y cuando nuestra alma prospera, entonces, como está escrito también, prosperamos en las demás cosas y tenemos salud espiritual principalmente, salud emocional. Estamos. La palabra en mi mente, solo en mi intelecto humano, no prospera mi alma. Solo sé la palabra, pero solo saber la palabra no me hace confiar en la palabra. Yo puedo saber mucho en la palabra y en la primera adversidad desconfiar de la palabra viva, desconfiar de Cristo, desconfiar de Dios. Estamos. Entonces necesitamos crecer en la palabra, en amar la palabra, en amar a Cristo, la palabra viva. Pero eso es a nivel de nuestro espíritu, a nivel de nuestro corazón. Y nuestra alma se va a ir sanando. Usted quiere ser sano de todos esos traumas, problemas emocionales y todo eso que arrastramos o que adquirimos. Miren, mis hermanos, la medicina está en la palabra de Dios. Su palabra es medicina. Es medicina. Pero alguien dice, pero mire, yo tengo 10 años, 20 años de ser cristiano y sigo con los mismos traves, los mismos problemas emocionales. Si es porque la palabra no ha llegado a tu espíritu, no ha llegado a tu corazón. Sabes bastante de la palabra, predicas de la palabra, enseñas la palabra, pero solo está en tu mente, no ha llegado a tu espíritu, no ha llegado a tu corazón. Entonces tenemos que aprender cómo llega a nuestro corazón la palabra de Dios. Entonces Dios nos la presenta de esta manera. Y también en relación a esto, si ven el cuadro, esto lo vamos a ir viendo después más despacio, ¿verdad? Pero sí pueden ver estos dos lados de la palabra como Dios la sirve. Y esto está en directa relación a lo que el profeta Jeremías, por obra del Espíritu Santo, habló respecto también de la palabra. Si me acompaña Jeremías capítulo 1, versículo 9, vamos a leer del 9 al 12. Aquí habla Jeremías de la experiencia que él tuvo. Ahí lee usted el contexto. Dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y le dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Qué poderoso esto. Entonces vea lo que Dios le dice a Jeremías, ¿verdad? Yo he puesto mi palabra en tu boca y te he puesto sobre naciones y sobre reinos. Y muchos, mire, hay que entender cuál es la prioridad de Dios en este tiempo. Porque cuando uno lee eso: sí, Señor, pon tu palabra en mi boca, voy a las naciones, voy a los reinos. Pero ¿para qué le dio la palabra? Puso la palabra Dios en la boca de Jeremías. Dice allí: para arrancar y para destruir. ¿Para qué más? Para arruinar y para derribar. ¿Para qué? Para edificar y para plantar. O sea, le digo, te doy mi palabra para que por la palabra, ¿sí? Por la palabra, y les voy a poner aquí una gráfica, por la palabra, mi palabra va a arrancar, va a destruir, va a arruinar, va a derribar, pero también va a edificar, va a plantar.
Y vimos lo del fuego, el hielo, la espada, el martillo. ¿Para qué? Para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. La leche, la miel, el agua, ¿qué más? El pan. Para edificar, para plantar. Sobre reinos, sobre naciones. Sí, ¿cuáles? Las de nuestro corazón. Para los que están llevando o dando el curso de conquista de Canaán espiritual. Es con su palabra. Es con su palabra. Es por eso que dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de toda su ruina. Pero ¿cómo nos libra Dios de toda nuestra ruina? ¿Cómo nos sana Dios y nos libra de toda nuestra ruina? Con el espíritu y la vida de su palabra, que Él sabe cómo enviarla, si viene como espada o si viene como leche, como martillo. Pero lo que sí sabemos y debemos de saber y entender, que su palabra Dios la envía a nuestro corazón, la envía a nuestro ser para arrancar, destruir, arruinar, derribar todo lo que en nosotros es contrario a Él. ¿Sí? ¿Y para qué? Para plantar, para edificar. ¿Qué cosa? La naturaleza de Cristo, el árbol de vida en nosotros, para que la santidad de Dios se forme en nosotros. Pero para ello, y es por eso que menciona primero lo duro, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios primero tiene que arrancar, destruir, arruinar, derribar esta naturaleza pecaminosa que tenemos. Toda esa maldad que tenemos en nuestro corazón, todos los deseos y las obras de nuestra carne. Pero eso lo va haciendo, Él sabe cómo hacerlo. El Espíritu Santo sabe cómo trabajar en nosotros. Él nos da una dieta balanceada, ¿sí? Arranca un poco, destruye un poco y luego nos lleva a plantar, a edificar. Viene ahí la palabra así suave, como vimos en la gráfica anterior. Y luego dice, y aquí nos sentimos bien, qué rico. Bueno, ahora dice Dios, vamos a otro valle, porque aquí vamos a destruir, vamos a derribar más de esa naturaleza pecaminosa, más de esos ceneos, ceneseos, amorreos, fereceos y principalmente los jebuseos, que son los últimos que hay que sacar de nuestro corazón para construir ahí en el monte Sión la nueva ciudad de Jerusalén en nuestro corazón. Amén. ¿Les hace sentido esto? Vea cómo trabaja la palabra de Dios, las dimensiones de la palabra de Dios, mis hermanos. Y aquí tengo mis notas con esto, porque estas dos cosas, hay que entender que estas dos cosas Dios las hace al mismo tiempo. Es aquí donde se habla de los valles de sombra de muerte y se habla de los montes. Cuando todo parece oscuro, pero cuando vemos que el sol sale, a más no pedir. Y David tenía entendimiento de esto. Es por eso que cuando usted lee los salmos, de verdad es asombroso el entendimiento que David llegó a tener de la palabra, de las dimensiones de la palabra de Dios. Es más, él es el que habla de otras dimensiones de la palabra, como ley, como estatutos, preceptos, mandamientos, que encajan con el tabernáculo de Moisés. Pero cuando usted ve en los salmos, no me recuerdo ahorita, no me he tomado el tiempo para contar cuántas veces David oró diciendo, dame entendimiento de tu palabra, dame entendimiento de tu ley, hazme entender. David siempre estuvo pidiendo entendimiento. ¿Y qué cree? ¿Cree que Dios se lo dio? Por supuesto, porque escrito está. Jesús mismo dijo, el que pide recibe, el que busca encuentra, al que llama se le abre. David llegó a tener tal entendimiento de la palabra, ¿sí? Y a recibir tal fortaleza de la palabra, a tener tal amor por la palabra. Eso no quiere decir que no pecaba, por supuesto que pecaba, igual que nosotros. Y también se pegó unos resbalones horribles, igual que nosotros, ¿o no? Sin embargo, cuando estaba en el valle de sombra de muerte, cuando Dios estaba arrancando, destruyendo, arruinando y derribando, Él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer mal alguno, porque yo sé que tú estás conmigo. Yo sé lo que estás haciendo en mi corazón. Yo sé lo que estás realizando en mi naturaleza. Yo no me voy a desanimar.
¿sí? Tu vara y tu callado a mí no me desaniman. El que me tengas que en este momento donde tu palabra me está golpeando como martillo, me está arruinando, está derribando, está arrancando el ego, el yo y todas estas cosas feas dentro de mí. Señor mío, Dios mío, yo en lugar de desanimarme, dice, tu vara y tu callado me infunden aliento, yo me dan ánimo porque sé que estás trabajando conmigo. ¿Cómo voy a poder cambiar si tu palabra no viene como espada, si no viene como martillo, si no viene a derribar, si no viene a destruir todo esto que en mí es contrario a ti? Pero te agradezco porque cuando hay entendimiento, porque sé que pronto voy a salir de este valle, porque ya viene la dieta de la leche, de la miel, del pan, donde vas a plantar, vas a edificar tu carácter, tu naturaleza en mí. Eso es tener entendimiento. Cuando no hay entendimiento y Dios nos pasa de este lado de la balanza, ahí viene el desánimo, la murmuración, a tirar la toalla, enojarme con los demás, porque Dios usa personas para hablarnos y martillarnos. Pero como no hay entendimiento, me molesto con la persona. Y está escrito del Señor: reconócelo en todos tus caminos. Reconocer su mano detrás de lo que Dios está usando para hacer esta operación en mi corazón, en mi ser, en mi naturaleza pecaminosa. ¿Está claro esto? Miren, mis hermanos, es poderoso entenderlo porque nos va a salvar la vida. Mire, nos va a salvar el hecho que nos sintamos desorientados cuando cambia el clima espiritual. Qué bonito cuando hay sol, ¿verdad? Pero de repente se empieza a nublar, se empieza a oscurecer y hay un momento en que no miramos nada, no vemos una luz al final del túnel. Pero si hay entendimiento, ¿qué voy a hacer? Bueno, Señor, es una noche, voy a descansar adorándote, orando, levantando tu nombre en medio de esta oscuridad, en medio de este valle de sombra de muerte. Sé que solo es sombra, no es muerte. Son sombras que asustan, pero no es muerte. Así es que, Señor, te voy a adorar como Pablo y Silas, ¿sí? A medianoche, presos, en esa oscuridad, en lo más recóndito de esa cárcel, en la descripción que da en el libro de los Hechos. ¿Qué hicieron? Orando y cantando himnos, adorando. No se frustraron, no se decepcionaron. Pablo no dijo: Señor, si de esto se trata, Señor, que yo sirviéndote y todo, y permites que a mí me metan en esta cárcel y me humillen de esta manera. No, Señor, así no se vale. No, ellos adorando. Incluso se llega al nivel de adoración y gratitud, nivel Dios, nivel Jesús, ¿sí? Pero en nuestro caso, decir: Señor, aún esta situación que estás permitiendo para depurarme, ni siquiera esto merezco. Yo merezco tus juicios, merezco quedarme como estoy, pero gracias porque tú permites esta situación. Tu palabra te está operando en mí como fuego para depurarme, para purificarme, para quemar toda la contaminación. Así como se purifica el oro, se mete a las más altas temperaturas para quemar toda impureza y sale refinado, sale más precioso. Y nuestra fe va a salir así si hay entendimiento. Si hay entendimiento. Entonces vale la pena entender las dimensiones de la palabra de Dios, y vamos a aprender cómo opera cada una de estas cosas en relación a cómo opera como fuego, como espada, como martillo. No sé hasta dónde avancemos en eso, pero a lo que el Espíritu Santo nos quiera dar en este tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por último, recordemos que la palabra de Dios es espíritu y es vida, ¿sí? Recordemos esto. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 6. En Juan capítulo 6, 63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ya conmigo, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces, mis hermanos, en todas estas experiencias que Dios nos da con su palabra, lo que nosotros tenemos que tener siempre la expectativa
y tener abierto nuestro espíritu, nuestra mente, así como declaramos, bueno, creo que no lo hicimos al principio, abro mi mente, así lo hicimos, es porque la palabra va a hacer toda esta obra. Sí, en este caso lo de Jeremías, ¿verdad? Arrancar, destruir, plantar, edificar. Y la palabra realmente la vamos a experimentar como pan, como miel, como agua, como mantequilla, ¿sí? O como fuego, como hielo. Sí, solo sí, la palabra de Dios, ¿sí? Cuando la estamos recibiendo de manera escrita u oral, la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Porque si no, usted puede agarrar su Biblia y usted me puede decir, mire, yo ya me leí 5 veces la Biblia. Es más, hoy me leí todo un libro. ¿Cuál? El de Judas, solo tiene un capítulo. No es cuántas veces he leído la Biblia, es si he sabido cómo el Espíritu Santo es el que tiene que inspirar su palabra. Porque si el Espíritu Santo no inspira su palabra, no va a tener ningún efecto en mí. Solo se va a quedar a nivel de mi mente. Y esa es la dimensión. Mire, cuando eso sucede, entonces la dimensión en la que me voy a quedar, o lo voy a poner aquí con la gráfica de Jesús mejor. Cuando el Espíritu Santo no inspira su palabra, por más que estudie, y quizás voy a entender unas cosas, pero no los misterios del reino. Solo me voy a mover a nivel del atrio. Porque esto, para que la palabra obre de esta manera, y tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo, y esto es algo sobrenatural, no es algo humano, no es con ninguna ciencia humana, es algo sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. Porque si el Espíritu Santo no inspira su palabra, solo va a ser letras para mí. Pero la misma Biblia dice que son letras muertas. Lo mencioné en una de las enseñanzas anteriores, como está escrito acompáñame a 2 Corintios 3:6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Está hablando Pablo de que como Cristo nos hace ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, o sea, no de teoría. Diga conmigo, no de teoría, sino del Espíritu. Porque la letra mata, en el sentido de te deja sin fruto. ¿Sí? La teoría, solo la teoría te deja sin fruto. Sé mucho de Biblia, soy un erudito en la palabra de Dios, pero con letra muerta. No tengo el espíritu y la vida de la palabra, no tengo crecimiento en la palabra, no tengo revelación de la palabra. Y aunque soy un erudito en la Biblia, pues desconozco lo del supremo llamamiento, desconozco los misterios de la Nueva Jerusalén, desconozco la estatura del varón perfecto, aunque soy un erudito de la palabra. Entonces, mis hermanos, dice acá, porque la letra mata, mas el Espíritu, que dice, vivifica. Mis hermanos, es el Espíritu Santo, y eso es algo que hay que orar, y empiece a hacerlo desde ahora. Espíritu Santo, yo necesito que tú, y aquí vamos en dos lados ahorita, agarre esto. Señor Espíritu Santo, yo necesito que inspires la palabra que voy a estudiar. Y cuando usted venga acá, diga al Espíritu Santo, inspira tu palabra para mí. Pero también, como ya hemos recibido bastante palabra, dígale, Espíritu Santo, por favor, inspira viva la palabra que ya está en mi mente, para que pueda bajar a mi corazón, para que yo todo lo que he estudiado, todo lo que he oído, se empiece a hacer vida en mí, y no ande para arriba y para abajo como saber quién, sino que cada vez sea más entendido en la palabra. Es por eso que dice en 2 Timoteo 3:16, y con esta cita termino, ¿sí? Y con esta ya me despido, y el otro jueves les enseño otras cosas. Toda la escritura que dice es, no dice fue ni será, es. Diga conmigo, es. Siempre habla en tiempo presente. Es inspirada. Y les expliqué la semana pasada que esta palabra inspirada en hebreo es la misma palabra cuando
Dice en Génesis capítulo 2, cuando Dios formó al hombre y sopló, dice, aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Así dice en Génesis, sopló aliento. Cuando el Espíritu Santo, ¿qué es que el Espíritu Santo inspire su palabra? El Espíritu Santo sopla en la palabra, en estas letras, en estas palabras, sopla aliento de vida. Es por eso que la Biblia es un libro muy especial, no es cualquier libro. Si usted está estudiando, por ejemplo, Génesis capítulo 9, 10, ahí, estudiando de Noé, si el Espíritu Santo no sopla aliento de vida en eso que está leyendo, a usted le va a quedar como historia. Y qué bonito el contexto histórico, gramatical, cómo era que hablaban en aquel tiempo y todas esas cosas. Pero usted salió nulo en su espíritu. Pero si el Espíritu Santo viene y sopla aliento de vida en esta palabra que está acá, esa palabra va a cobrar vida, y esa palabra se va a meter en su espíritu. No va a quedar solo en mi mente. La palabra de Dios va a penetrar a mi espíritu, a la mente de mi espíritu. Y esa palabra sí va a causar, mire, va a ser en mí aquello para lo cual Dios le está enviando en ese momento que estoy estudiando ahí o leyendo lo de Noé. Mire, el Espíritu Santo va a hacer que esa palabra o viene como espada, o viene como pan, o viene como martillo, o viene como miel. Él la va a usar de muchas maneras. Y aún si usted después de una semana vuelve a leer lo mismo, la palabra puede venir de otra manera si el Espíritu Santo la inspira. Y usted va a decir: ala, no lo había visto así, no había visto esto que tengo en mí, que es precisamente eso. Pero eso sucede solo cuando el Espíritu Santo inspira la palabra, sopla aliento de vida. Entonces la palabra se vivifica, y es cuando el Espíritu y la vida de la palabra entra a mi corazón, no a mi mente nada más, sino a mi corazón. Y esa palabra sí me va a transformar. Depende cómo Dios la envíe en ese momento. Puede hacer que al estar estudiando esa porción de la Escritura termine con la nariz pegada en el suelo en arrepentimiento, porque la palabra me está redarguyendo, por ejemplo, me está golpeando. O puede hacer que estudiando esa porción yo termine dándole gloria a Dios, contento porque me iluminó el entendimiento a otra dimensión. Hay tanto escondido detrás de cada palabra en la Biblia que solamente cuando el Espíritu Santo la inspira, mire, el soplo, imagine, use su imaginación para esto. El Espíritu Santo sopla en la palabra. ¿Y qué va a hacer el soplo del Espíritu? Va a hacer a un lado toda la arena de las palabras, de las letras, y nos va a hacer ver la roca, para que entonces podamos edificar sobre la roca. Y cuando edifico sobre la roca, porque la palabra penetró hasta mi espíritu, vendrán vientos torrenciales, lluvias. ¿Se recuerdan de lo que Jesús enseñó? Y no van a botar esto que estoy edificando, porque estoy plantado en la roca. Padre, gracias por hablarnos en esta hora, por darnos más entendimiento aún de las dimensiones de tu palabra. Padre eterno, gracias, porque es por la grandeza de tu amor para nosotros, por la grandeza de tu misericordia, que tú nos envías tu palabra de estas maneras que hoy hemos visto de manera general, pero que nos está alumbrando, Padre, para entender que tu palabra viene a nosotros de muchas maneras, y tenemos que aprender a amar tu palabra de la manera en que tú la envíes a nuestro espíritu. Tenemos que aprender a amarla para poderla guardar con gran estima en nuestro corazón, Padre, y ponerla por obra, pase lo que pase. Ayúdanos, Señor nuestro, a estimar tu palabra,
Danos un corazón sabio para amar tu palabra, para guardarla. Padre eterno, que tu palabra sea prosperada siempre en nosotros. Señor Jesús, enséñanos y ayúdanos a ser agradecidos, porque es a través de todas estas maneras, de estas facetas, de estas dispensaciones de tu palabra, en que podemos conocerte más y más a ti, Señor Jesús, que tú eres la palabra viva. Tú eres la palabra viva. A través de todas estas experiencias con tu palabra, entendemos que te conoceremos más y más, Señor Jesús. Y nosotros necesitamos conocerte a ti, Padre nuestro, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien tú nos enviaste. Necesitamos conocerte. Necesitamos llegar a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Padre eterno y Señor nuestro. Enséñanos y ayúdanos más y más. Produce hambre de tu palabra en nosotros. Produce hambre de ti en nosotros, te suplicamos. Y danos oídos para oírte, para oír tu voz, Señor. Danos ojos para verte a través de tu palabra escrita, Señor Jesús. Danos ojos para verte, para encontrarte a ti, Jesús, cada vez que estudiemos nuestra Biblia, cada vez que meditemos en tu palabra escrita. Danos ojos para verte a ti, Señor Jesús, y danos ojos para vernos a nosotros mismos y dejar que tu palabra haga aquello para lo cual tú la envías en cada uno de esos momentos de oportunidad que tú nos concedes. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y vivir como sabios, aprovechando bien el tiempo y aprovechando cada oportunidad que tengamos durante el día para poder tener ese encuentro contigo, Jesús, a través de tu palabra, a través de la oración. Enséñanos y ayúdanos a tener comunión contigo, a oír tu voz y poder seguirte, Señor Jesús. Haznos sensibles a tu voz. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por amarnos. Gracias, Jesús, porque aceptaste ser culpado y condenado en lugar nuestro, pagando por todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, por todas nuestras iniquidades, para que hoy nosotros estemos absueltos y sin culpa, porque tú pagaste, tú moriste en lugar nuestro, Señor Jesús. Y gracias porque nos redimiste de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gracias, Cristo Jesús, porque con esta redención de la maldición de la ley, hoy nosotros podemos recibir todas las bendiciones de Dios nuestro Padre Celestial y llegar a tener una vida llena de bendición, para que tú seas honrado y seas glorificado, Señor nuestro y Padre nuestro. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu bondad. Gracias por ti. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por la sangre bendita de Cristo Jesús. Gracias por la vida que nos das. Gracias, Padre, por todas las semillas de tu palabra, semillas de luz que han sido sembradas en cada uno de nosotros. Estas semillas germinan, prosperan, crecen, se desarrollan y damos fruto, mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria tuya, Padre, en Cristo Jesús, formado en nosotros. Gracias, Jesús. Bendito tu nombre, bendito tu nombre. Y el pueblo de Dios dice amén. Démosle un fuerte aplauso y toda la gloria al único